antes que era uno de los primeros títulos de la filmografía de Hitchcock. Pues bien, queda aquí demostrado que ese epíteto al director le venía que ni al pelo. Y cometemos una pequeña trampa. R de rubias. Rubia fue, y tenemos que hablar, desgraciadamente en pasado, Anne Heche. ¿En una película de Hitchcock? Sí, pero no. Anne Heche participó en el remake de la película Psicosis dirigida por Gus Van Sant en el año 1998. Y muy recientemente, doña Anne Heche nos dejó. Así que desde aquí, desde Lloviendo Cine, el recuerdo para esta actriz rubia del universo Hitchcock. Y pasamos a la letra S. Una letra insigne, porque es la S de Stewart. James Stewart. Porque si os acordáis, ya lo dijimos en el anterior programa de Lloviendo Cine. Había otro actor por excelencia, además de Don Cary Grant, en el universo de Alfred Hitchcock. Y ese no era otro que el bueno de Jimmy Stewart, el otro actor hitchcockiano por antonomasia. Al igual que Cary Grant, James Stewart también trabajó 4 veces a las órdenes de Don Alfredo. Y también tendríamos que decir, a que pareciera que trabajó en más, o a que pareciera que trabajó en menos. En cualquier caso, y como ocurrió también en el caso de Cary Grant, Hitchcock quiso que el espectador viera a un James Stewart diferente, distinto al que estábamos acostumbrados a ver. Despojó al actor norteamericano de sus registros habituales. En las películas de Hitchcock, James Stewart ya no es el hombre ingenuo e idealista que aparece en las obras de Frank Capra. Está muy alejado de ser el prototipo del americano medio. Ni siquiera se asemeja al forajido de buen corazón en el fondo de los western de Anthony Mann. Hitchcock nos presenta en sus películas a un James Stewart más oscuro, más atormentado y más cínico. Su primer trabajo a las órdenes del director fue en La Soga, del año 48, donde daba vida a un profesor universitario que acaba desenmascarando el crimen perfecto perpetrado por 2 de sus alumnos más brillantes en el transcurso de una fiesta en el apartamento de uno de ellos. Ya hemos hablado antes de las características particularísimas que hacen de esta película una rareza y una proeza técnica. Película que se rodó tan solo en 37 días y que supuso un esfuerzo tanto para los miembros del equipo técnico como para el elenco artístico. James Stewart declaró que fue el trabajo más difícil de su carrera y se mostraba bastante preocupado por no fallar sus diálogos debido a lo largas que eran las tomas. Por supuesto, Don James no falló y nos brindó una gran interpretación. Vamos, para variar. La segunda ocasión en la que James Stewart y Alfred Hitchcock trabajaron juntos fue en 1954. La película La ventana indiscreta, una de las grandes obras de Don Alfredo. James Stewart encarna a un periodista deportivo obligado a guardar reposo en una silla de ruedas como consecuencia de una lesión. Y aburrido, el personaje de James Stewart pasa los días de su convalecencia espiando con sus prismáticos a los inquilinos del edificio de enfrente. Y en estas que empieza a sospechar que uno de ellos, uno de esos vecinos, es el autor de un asesinato. De nuevo, James Stewart en la piel de un detective a la fuerza. Y de nuevo, un papel complicado, que sale adelante gracias a la enorme versatilidad del actor. 2 años más tarde, James Stewart protagonizaría junto a Doris Day una improbable pareja de cine y menos en una película Hitchcock. El mago del suspense era también un mago de hacer casar parejas imposibles. Protagonizaría junto a Doris Day, decimos, la versión hollywoodiense de El hombre que sabía demasiado,
película que ya había rodado en blanco y negro durante su etapa británica. En esta ocasión, Stewart interpreta a un padre desesperado por encontrar a su hijo durante unas vacaciones en Marruecos en un papel que en la versión inglesa había sido interpretado por el actor Leslie Banks. Y en 1958 llegó Vértigo, una de las películas icónicas no solo de Hitchcock, sino también de James Stewart. El protagonista era un detective de la policía temporalmente retirado de su oficio y que sufría miedo a las alturas, además de impotencia sexual. Encima era voyeur, fetichista y necrófilo. Vamos, que el hombre lo tenía absolutamente todo, nada que ver con Josh Bailey o con Charles Lindbergh. Pero el señor Stewart era mucho señor Stewart y podía sacar adelante lo que le echase. Vértigo fue un absoluto fracaso comercial en su época, y Hitchcock, que era muy suyo, lo achacó a que quizá James Stewart era demasiado mayor para interpretar al personaje principal. Para su siguiente película, Con la muerte en los talones, Hitchcock se desprendió de Stewart y volvió a llamar a Cary Grant para dar vida a un personaje que se pasaba toda la película corriendo. Pues bien, resulta que James Stewart era 4 años más joven que Cary Grant. A que pareciera... Y pasamos a la letra T. T de televisión. Y es que Alfred Hitchcock no solo fue un maestro del cine, también lo fue de la televisión, en los inicios en concreto de este medio. Su producción televisiva abarcó toda una década, desde 1955 a 1965, años en los que el televisor comenzaba a hacerse un hueco en los hogares estadounidenses como electrodoméstico indispensable. Y al tiempo en el que el director rodaba algunas de sus obras maestras para la pantalla grande, en 1955 la cadena CBS estrenó el primer capítulo de la serie Alfred Hitchcock Presenta, que se mantuvo en antena durante 7 temporadas, hasta 1962, justo el año en el que se estrenó el primer capítulo de La hora de Alfred Hitchcock, que se emitió hasta 1965 durante 3 temporadas. La diferencia entre las dos series de televisión era simplemente la duración de los capítulos, ya que si los capítulos de Alfred Hitchcock Presenta duraban unos 25 minutos, los de La hora de Alfred Hitchcock se extendían hasta los 3/4 de hora. Pero el esquema de ambas era el mismo: historias dominadas por la intriga, el misterio y el suspense. Hitchcock creó las series, pero en realidad dirigió muy pocos capítulos, algo menos de una veintena. Eso sí, los presentó todos, a su peculiar manera, y con una entradilla mítica, en la que veíamos acercarse hasta nosotros la oronda sombra de la silueta del director, mientras de fondo sonaba la marcha fúnebre para una marioneta del músico francés Charles Gounod. La serie creó escuela y se puede enmarcar, por ejemplo, como uno de los antecedentes más claros de nuestras historias para no dormir, que Chicho Ibáñez Serrador creara en 1966, y en 1985 la NBC estrenó una versión de las series de Alfred Hitchcock Presenta y de La hora de Alfred Hitchcock con adaptaciones de algunos de los antiguos capítulos, pero a cargo de jóvenes directores de la década de los 80, entre los que cabe citar, por ejemplo, a Tim Burton. A Atom Egoyan no le pega nada a Atom Egoyan dirigir un episodio de Alfred Hitchcock Presenta, o a un tal Burt Reynolds. Burt Reynolds dirigió
un episodio de la serie de Alfred Hitchcock presenta. Cosas veredes, amigo Alfred. Y pasamos a la letra U. U de última. Porque cuando todo parecía indicar que el maestro del suspense había elegido su Inglaterra natal para despedirse del cine con esa obra maestra llamada Frenesí del año 72, don Alfredo nos tenía reservada una última sorpresa y unos años más tarde, en 1976, dirigió la película que cerraría su filmografía. La trama, Family Plot. Casi en tono de parodia, Family Plot es una divertidísima e ingeniosa trama, valga la redundancia, sobre dos estafadores de poca monta que intentan aprovecharse de la buena fe de una ancianita, organizando para ello todo un enredo que a punto estará de írsele de las manos. En el reparto de esta estimabilísima comedia, un jovencito Bruce Dern que mucho antes de convertirse en Chico Tarantino ya había sido Chico Hitchcock. El rodaje del film comenzó con algunas semanas de retraso y se alargó también un poquito más de lo previsto. La salud de don Alfredo empezaba a resquebrajarse. En el reparto también una atractivísima, y no digáis que lo he dicho, Karen Black. Muy pronto, al acabar de hacer esta película, ya se podía decir en la época ¿qué fue de Karen Black? O Katherine Hellman, que más tarde se haría famosísima por su papel de Jessica Tate en la mítica serie de Enredo. ¿Os acordáis? Estos son los Tate, estos son los Campbell y esto es Enredo. Pues todo un enredo es esta película, esta última película dirigida por Alfred Hitchcock, Family Plot. Dignísimo colofón a toda una carrera. Y entramos en la letra V. No podía ser de otra manera. V de Vértigo. Pues sí, ahí estaba nuestro adoradísimo Bernard Herrmann, medio plagiando, medio homenajeando a don Richard Wagner y a don Tristán y a doña Isolda. Y es que podríamos dedicarle un programa entero o dos para hablar de Vértigo, para hablar de la obra cumbre para muchos de don Alfred Hitchcock. Y no deis ideas, que a lo mejor los dedicamos. Considerada una de las mejores películas no solo de la filmografía de su autor, sino también de la historia del cine. No en vano. En el año 2012, la prestigiosa revista británica Sight and Sound la eligió como resultado de una encuesta entre varios críticos y estudiosos del cine realizada en ese año como la mejor película de la historia del cine. Vértigo desbancó de este primer lugar a Ciudadano Kane de Orson Welles, que desde los inicios de la encuesta había liderado siempre la lista. Que por cierto tendríamos que diferenciar. En estas encuestas se suele decir cuál ha sido la mejor película de la historia del cine y cuál ha sido la película más importante de la misma historia. Son dos conceptos que a veces coinciden, pero otras veces no.
La encuesta de Sign and Sound se repite cada 10 años, así que en este 2000